iglesia. Saludamos a la audiencia de este precioso canal YouTube. Saludamos a todo aquel que escuche con atención este mensaje y sienta que antes que un hombre le ha hablado Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Tengo aquí en la mesa un documento médico. Y aquí está con nosotros la hermana María Eugenia Collazos. Quiero que pase por aquí y nos explique. Sabíamos que usted había sido diagnosticada de cáncer de mama. Además, hágase aquí a mi derecha. Además, de una manera incidental. La hermana tuvo una caída de su cama o al levantarse de la cama y pisar el piso con tanta cera y con tanto, estaba mojado, se deslizó, tuvo un golpe y fue al médico por causa de ese golpe. El golpe no le trascendió a nada, pero por el golpe le tomaron unas radiografías, ¿verdad? Sí, pero salió más ahí. En esas radiografías que le tomaron, cuéntenos qué pasó. Salió un tumor y dijeron que posiblemente era maligno, pues decía sospecha de malignidad. Pero entonces se hicieron todo el procedimiento, tratamiento y todo, pero entonces ya lo suspendieron antes porque me hicieron otra mamografía y salió solamente calcificaciones porque Dios es grande, ¿no? Entonces Dios quitó el tumor, ya no lo tengo. El médico dijo, usted ya no tiene más citas conmigo porque Gloria a Dios. Entonces Dios los quitó el tumor, entonces el médico dijo, no, usted ya no tiene nada, ya conmigo no tiene más citas, pero si lo ven, tiene cita conmigo el 15, pero como nosotros sabemos que Dios es grande y poderoso, entonces el tumor no está. Aquí uno recomienda que ya puedo tener tratamiento cada 6 meses, porque pues los que tienen algo más fuerte están 3 meses. A mí me dijeron que para cada 6 meses, entonces aquí les traje la historia del pastor para que la vean. Y entonces, cuando nosotros le pidamos algo a Dios, tengamos la fe de que lo va a hacer, porque muchas veces decimos que tenemos fe, pero no le creemos a Dios, solamente pues creer en Dios y no creerle a Dios, porque si nosotros le estamos pidiendo algo, dejemos en lo que Él se encarga, porque Él dice, encárgate de mis cosas y yo me encargo de las tuyas, ¿sí? Y para darle la gloria y la honra a Dios, Dios lo quitó y solamente dice que tengo calcificaciones y posiblemente benignas. Los médicos están así. Es que no vamos a hacer multa médica, pero toda la gloria y la honra es para Dios, que ya lo hizo. Amén. Aquí lo tengo en mis manos, Servicio Madrileño de Salud, firmado por Sabías Grau Elsa, Servicio Responsable Ginecología, 28 de febrero de 2024. Aquí está la información. Aquí, hermana María Eugenia, ¿cuánto lleva usted de haber venido de Colombia? Yo llegué en mayo del año pasado. En mayo del año pasado, ni siquiera ha cumplido el año, ¿no? ¿Cuánto llevaba cuando tuvo la caída esa? Dígame, ¿usted se cayó o José Fernando la empujó? Yo me caí. Ni un año y el Señor ha hecho, aparte de este milagro, milagro de reagrupar a toda su familia. Todos tienen empleo, viven en una casa bonita. Dios es bueno, iglesia. Dios es maravilloso. Padre, un día oramos por esta sierva.
allá en su casa, en esa montaña de Chinchón. Ni siquiera hay bus para bajar. Pero tú has escuchado sus oraciones, has recogido sus lágrimas y te has glorificado en esta familia, Señor. Gracias una vez más por este milagro. Confirmamos la sanidad divina en el cuerpo de la sierva María Eugenia Collazos. Declaramos que los médicos se asombran. Gracias por los médicos, la medicina, gracias por los medicamentos, gracias por la aparatología. Pero también a ellos tú los usas para glorificarte, Señor. Bendecimos la vida de la hermana María Eugenia y creemos que ella no dejará de vivir ni un solo minuto de todo el tiempo que tú tienes diseñado para ella y para su casa. Gracias. Gracias por esos milagros que estás haciendo aquí en este momento. Aquí estás haciendo milagros. Ahí en ese cuerpo, en ese vientre, en esos órganos reproductores femeninos y masculinos. En esa resolución judicial que estás esperando. En ese pasaporte español. En esa bendición laboral, económica, material. Ahí estás obrando, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Qué bueno eres. Te adoramos. Te adoramos. ¿Quería decir algo? Quiero darle las gracias a todos ustedes que estuvieron orando por mí y que han estado orando pues por las demás personas y de verdad que crean que Cristo sana, que hace milagros, que creámosle a Él. Amén. Gloria al Señor. Principios de prosperidad. ¿Sabes que quien más quiere, quien más desea que tú y yo seamos prosperados es Dios? Y si entiendes por prosperidad tener dinero, está bien. Pero la prosperidad no es solamente tener dinero. Hace parte y el dinero soluciona muchos problemas. Lo necesitamos para pagar el alquiler donde vivimos, para pagar en la caja del supermercado cuando pasamos con los víveres, para pagar los servicios, para pagar el derecho de estar aquí, para pagar ese préstamo que a ti te hicieron o a mí cuando nos vinimos, para apoyar nuestras familias. Necesitamos dinero, por ello buscamos, mal dicho, trabajo, empleo, digo yo siempre. No le pida trabajo a Dios, que de trabajo ya estamos hasta las narices. Le pedimos empleo y le pedimos bendición. La prosperidad es un concepto muy amplio. La prosperidad es tener una familia, tener a alguien que te espera, alguien que te llama, alguien a quien poder ayudar, alguien con quien sentarte a la mesa a tomarte un café, un desayuno. La prosperidad es tener un buen amigo, una amiga, un hermano en la fe en quien poder confiar, una iglesia como esta, donde podernos reunir para adorar y glorificar el nombre del Señor. Prosperidad también es tener salud. Y aunque a veces nos golpea la enfermedad, no quiere decir que no tengamos prosperidad, porque la prosperidad es un concepto muy profundo, muy amplio. La prosperidad es tener todo aquello que he dicho, pero además tener a Cristo en el corazón. Tener a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras. Y Él más que nadie desea que tú y yo seamos prosperados. Nos quedan 9 meses de este año. Estamos comenzando el tercer mes. Ya se han ido casi
90 días. Y en muchos Dios ha abierto puertas laborales, ha habido documentos, resoluciones, la bendición de la salud en la hermana María Eugenia, que a lo mejor no tiene empleo, que a lo mejor falta algo en la nevera, pero es que la prosperidad es un conjunto de muchas cosas. Principios de prosperidad. No te estoy hablando, amada iglesia y amados queridos contertulios de YouTube, del evangelio de la prosperidad. Es que el evangelio en sí ya es prosperidad. Aunque no haya empleo, aunque haya una situación de enfermedad física, aunque haya alguna situación de problema en la familia, si tú y yo hemos creído al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos prósperos. Pablo escribió en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio de la prosperidad es tener a Cristo Jesús en el corazón, tener la vida eterna, estar seguros y confiados que Él camina con nosotros. Cuando Noé, por allá en Génesis 6, dice la Biblia que caminó con Dios Noé. ¿Por qué caminó Dios con Noé? Porque Noé decidió caminar con Dios. Prosperidad. Principios para ser prósperos. En la Biblia, Génesis 1:22, dice el Señor que le dijo a Adán y a Eva, id y fructificad, sojuzgad la tierra. Eso es prosperidad. Jeremías 29:11, el deseo de Dios, porque yo sé los deseos que tengo en mi corazón, dice el Señor. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Son principios. Proverbio capítulo 3, Proverbio capítulo 3, versículos 9 y 10. Te hablo de los principios, te hablo de la palabra de Dios, quien desea más que nadie que tú y yo seamos prosperados. Este principio, Proverbio capítulo 3, versículo 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El principio de la prosperidad pasa por honrar a Dios, tener en Dios nuestra fe, nuestra confianza. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿A quién le corresponde hacer eso? A nosotros. Y como respuesta de parte de Dios dice, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Graneros, grano, mosto, vino. El vino en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo de Dios, es símbolo de alegría y de gozo, no de embriaguez. Así es de que si tú quieres ser prosperado, y no hablo solo de dinero, pasa porque aprendamos a honrar a Dios,
Y entonces Él nos garantiza una respuesta de abundancia. Su palabra es fiel y verdadera. Proverbio 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque hay muchos ricos, hay mucha gente con mucho dinero, pero llenos de tristeza, llenos de amargura, porque el dinero solamente no es prosperidad. JR, le llamo yo a un texto del Evangelio según San Lucas, el joven rico, que dice que llegó corriendo y se postró delante del Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era un joven y además rico. Y si la Biblia dice que era rico, es porque tenía mucha pasta. Y tenía conocimiento de Dios y anhelaba la vida eterna. Y le dijo el Señor, mirándolo, lo amó y le dijo: los mandamientos sabes. Dijo: desde mi juventud los he cumplido todos. Luego el Señor, que lo vio y le vio más allá de los ojos, le vio el corazón, se dio cuenta que en él había ambición, avaricia, confianza total en el dinero. Y dice que este hombre que llegó corriendo y con una expectativa de la vida eterna y alegre, hincando su rodilla de una manera correcta, se postró ante el Señor Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este mismo hombre se fue triste. La Biblia dice, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjate tú que a veces tener posesiones no es sinónimo de alegría. Este se fue triste. El problema no está en el dinero, el problema está en el corazón del hombre. Cuando tú y yo tenemos nuestra confianza puesta en el empleo, en el título universitario, en los ahorros de la cuenta bancaria, en nuestra buena salud y en nuestra temprana edad, pero no está puesta nuestra confianza en Dios, corremos un grave peligro, un grave riesgo. Cuando alguna de estas cosas faltan o fallan, nos desmoronamos. Pero el principio de la prosperidad pasa por tener a Cristo en el corazón. La bendición de Jehová es la que enriquece, no el dinero. El dinero no enriquece, enriquece la bendición de Jehová con dinero, con empleo, con conocimiento de su palabra, con Él en nuestro corazón. Proverbio 11, versículo 24. Principios de prosperidad. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Quién quiere la primera parte de ese versículo? ¿Y quién quiere la segunda parte? Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Quiénes queremos que se nos añada más bendición? En todo sentido, bendición de paz en el hogar, bendición de salud física, bendición de salud material, económica, laboral, bendición material. ¿Quiénes quieren esa bendición? Todos. Amén. Y la segunda parte del versículo, vienen a pobreza. Nadie quiere eso. El principio bíblico es: hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El versículo 25 de ese mismo capítulo 11 de Proverbios
El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Principios de prosperidad. Hechos 20:35, el Señor Jesucristo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, más bendición hay en dar que recibir. La segunda parte de ese texto o de ese pensamiento del Señor Jesús es: porque dando es como se recibe. Lo que pasa es que el concepto humano es el que tenía J.R., el joven rico del texto de Lucas. Si yo quiero tener, que me den, pero según el pensamiento divino, según el pensamiento que se encuentra entre línea y línea, entre palabra y palabra de las Sagradas Escrituras, es dar. Los tesoreros de esta iglesia lo saben, que no escatimamos, no ignoramos cuando tenemos conocimiento de alguien que tiene una necesidad. Corremos a tratar de suplirle, aunque sea con una pequeña ofrenda, porque entendemos que dando es como la iglesia recibe. Y además, no me gusta darlo de mi bolsillo, me gusta dar la ofrenda de la iglesia, para que la iglesia, que es usted y que soy yo, seamos bendecidos y prosperados. Tenemos muy claro ese concepto. Principios de prosperidad. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 9. Versículo 6. Dice la Biblia: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Un principio es segar o sembrar con abundancia. Suponte que tienes un campo de una tierra fértil, donde no falta la lluvia temprana y la tardía, donde no falta el sol, pero nunca siembras allí ni siquiera pasto. ¿Crees que habrá algún día una cosecha de uvas, de tomates, de habichuelas o de manzanas si nunca la has sembrado? Ese es un principio bíblico. El que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. ¿Por qué te hablo de estos principios? Porque Dios mediante, la próxima semana estaremos tomando las primicias. Las primicias que son una manera, una de las formas, junto con los diezmos y las ofrendas que Dios estableció en su palabra para que su pueblo tuviera prosperidad y no le faltara. Es un tema un poco delicado, porque suele ocurrir que el enemigo nos traiga confusión, que nos traiga duda, que nos traiga pensamientos de que nos quieren manipular, que nos quieren robar, que nos quieren quitar el dinero. Y desgraciadamente en muchos casos ha ocurrido, ha sucedido. Yo lo he visto con mis ojos, pero el problema no te lo cargues tú ni me lo cargo yo. Cada uno recibirá su recompensa según sus hechos y acciones. Yo te hablo de este tema porque es mi obligación. En Isaías 5:13 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi obligación como el pastor de la iglesia es transmitirte no mis conocimientos, no mis pensamientos, sino lo que dice la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña para ti y para mí.
en cuanto a la prosperidad. Las primicias es una de las formas que Dios estableció para que el pueblo de aquel entonces, del Antiguo Testamento, fueran bendecidos y no les faltara. Pero nosotros hoy día no estamos en el Antiguo Testamento. Hoy día vivimos en la gracia. Y la gracia es una persona. La gracia es la persona maravillosa de Jesucristo. Las primicias, habiéndote mostrado estos textos que hay más en las Sagradas Escrituras, pero por causa del tiempo que no nos permite más. Mira otro principio, Gálatas 6, versículo del 6 al 10. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, los que estaban en Gálatas. Mira lo que dice la Biblia. Gálatas 6, 6 al 10. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Está hablando de vida eterna. Está hablando de prosperidad espiritual. ¿Qué mayor prosperidad espiritual podríamos tener sino la vida eterna? Pero la vida eterna en Cristo Jesús la tenemos garantizada. Amén. Los que creemos que Él vivió, murió en la cruz, fue sepultado y que resucitó, tenemos la vida eterna. Él es la vida eterna. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, necesitamos que la economía fluya, que sucedan esas bendiciones para nuestros hijos y nuestras familias, para las empresas en las cuales trabajamos o para las empresas que Dios nos ha permitido montar. Hablo de los empresarios. Principios de prosperidad. Tercera carta del apóstol Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Di conmigo, prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para ti y para mí. Que seamos prosperados en algunas cosas, en todas. Pero además remarca la salud. Y el secreto de este versículo está en aquella palabrita de 3 letras. Así como prospera tu alma. Porque de nada nos sirve, amada iglesia, que la cuenta bancaria engorde. Incluso que haya buena salud y que haya buena armonía en el hogar. Si nuestra alma no prospera en el conocimiento de Dios. Si nuestra alma, que es el asiento de nuestras emociones, carece de amor por Dios, carece de afecto por las cosas de Dios, por su reino, la iglesia. Primicias, muy superficialmente. ¿Qué es las primicias? ¿Qué son las primicias? En Levítico capítulo 23. Quiero que sepas y percibas que estamos hablando de la Biblia. Levítico capítulo 23, versículo de 9 al 20. No lo vamos a leer todo, pero si tú quieres, puedes tomar nota y leerlo en tu casa. El tiempo no nos da para tanto. Levítico capítulo 23, versículo 20. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida
delante de Jehová, con el pan de las primicias y de los 2 corderos según cosa, serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Está hablando de una de las fiestas solemnes que el pueblo de Israel celebraba. Se llama la fiesta de las primicias. Son 7 fiestas, pero aquí está hablando de la fiesta de las primicias. ¿Qué se puede dar de primicias a Dios? Éxodo capítulo 23, versículo 19. Ve conmigo a la Biblia o toma nota. Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Amén. Las primicias. También animales. En Génesis 4:4 dice que Abel presentó de los corderos el más gordo, lo primero, lo mejor. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Qué dijo Jesús de las primicias? Ve conmigo a Mateo capítulo 23. Fíjate tú que estamos yendo de atrás para adelante en la Biblia, hablando de toda la Escritura, porque la Biblia es toda la Escritura. Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo 23. Nunca lo vas a olvidar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere el Señor? El Señor Jesús, aquel que tú y yo amamos, aquel que nos ha dado la vida eterna, aquel a quien podemos acercarnos confiadamente, que supla para nuestras necesidades y sueños y proyectos. Le dijo a los fariseos, a los escribas de aquel entonces: ¡ay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas! Fíjate que se está refiriendo a un grupo de personas religiosas, a un grupo de personas que estaban en el templo, que decían amar a Dios. ¿Y cómo los trató? Hipócritas. Jesús nunca trató de hipócrita a un pecador, a una mujer o a un hombre que vinieran arrepentidos buscando un milagro. Nunca les dijo hipócritas, pero lo dijo repetidas veces a los fariseos, que eran religiosos más religiosos, que le añadían a la ley artículos y versículos para cumplirlos, cosas que no había pedido Dios, pero que ellos querían mostrar que eran más santos que Dios, más rigurosos que Dios. Y Jesús les dijo: fariseos hipócritas, que diezmáis. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban diezmando. Estaban diezmando. Por lo cual el concepto de los diezmos es bíblico. No es obligatorio. Yo no pretendo manipularte, ni asustarte, ni obligarte a que des diezmos. Nunca lo hemos hecho. Nunca. Les dijo: diezmáis la menta, el eneldo y el comino, que eran las especies o era el medio de trabajo con el cual esta gente ganaba dinero, y estaban trayéndolo a la casa. Pero ¿qué les dijo el Señor? Hipócritas. Mira qué más les dijo el Señor. Suponte hoy día que nosotros traigamos los diezmos y yo te pegue un repelo de estos.
Diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Eran especies carísimas en aquel entonces. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, estaban en el tiempo de la ley. Jesucristo vino en el tiempo de la ley. Y en el tiempo de la ley se daban los diezmos obligatoriamente. Y dice aquí que estos hombres trajeron de la menta, del eneldo y del comino. Pero el Señor Jesucristo fue más allá. Él que es la gracia, Él que lo sabe todo, que lo ve todo, le dijo, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Traer la bendición económica a la casa del Señor. Era necesario. ¿Qué cosas nos son necesarias? Ayúdame a predicar. Bañarnos. ¿Sí o no? Tomarnos el café del tinto de la mañana. Salir de aquí rápido a comer. ¿Qué más es necesario? ¿Qué cosa? Vestido. Esas son cosas necesarias. El Señor Jesucristo les dijo en Lucas 18:1, les enseñó con una parábola la necesidad de orar siempre. Es necesario orar, cosa que poco hacemos. ¿Qué cosa es necesaria? Al entrar aquí en la iglesia, a mano derecha hay un cuarto que se llama de baños. Y una puerta que se cierra cuando nos es necesario entrar allí. Amén. Aquí está diciendo el Señor, era necesario que hicieran lo que han hecho. Traer el diezmo de la menta, el comino y el eneldo. Pero no dejar de hacer lo otro. La justicia, la misericordia y la fe. Amén. Por eso yo te predico esta mañana principios que tal vez no los habías oído, no lo habías entendido. Los principios que debes poner en práctica para que tu vida sea próspera y sea bendecida, entendiendo que quien más quiere tu prosperidad y la mía y la de nosotros es Dios. No te estoy hablando de la vida eterna. Puedes no dar diezmos, ni ofrendas, ni primicias. Sigue viniendo, te seguimos amando igual. Y Dios no te va a amar menos porque no des, ni te va a amar más si das. Él ya te ama con amor eterno. Y tú y yo tenemos la vida eterna. Pero si entendemos este principio de sembrar, de dar, entonces estamos honrando a Dios. Muy rápidamente. Números capítulo 15. La ofrenda de nuestras primicias a Dios. Números 15 del 20 y 21. Número 15, libro llamado Números, capítulo 15, versículo 20 y 21. Ya estamos terminando, no te preocupes. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones, por vuestras generaciones. Las primicias y los diezmos siguen estando vigentes, no obligatoriamente, sino por gratitud. Amén. Por gratitud. Padre, te doy gracias por tu palabra. Este es un tema muy candente, muy delicado. Y yo te pido, Señor, que no hayan corazones lastimados, corazones lesionados, que nadie se sienta manipulado o engañado, todo lo contrario.
He expuesto tu palabra, tu pensamiento y el deseo de tu corazón de ser prosperados, bendecidos y, ¿por qué no?, enriquecidos. Entendiendo que la riqueza no es solamente dinero. La verdadera riqueza y la verdadera prosperidad es tener a Cristo en su corazón, haber entregado su vida al Señor Jesucristo y servirle. Gracias por este pueblo. Gracias, Señor, por regalarme su atención y su cariño. Yo te pido que los bendigas amplia y generosamente, con tu palabra, con tu presencia, con tu amor, porque nadie podrá darle nada a Dios si antes no le ha entregado su corazón. Somos tuyos, Señor, tú eres nuestro Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.